lo que Jesús nos dice en cuanto a su palabra, ya en lo último de su libro, de su revelación. ¿No dan gracias a Dios que confiamos en Jesús para la salvación y no en nosotros mismos? ¿Cuánto tiempo creen que la salvación que Dios nos da duraría en nuestras manos? Yo creo que esa salvación nosotros pondríamos nuestras manos para recibirla y así como está en nuestras manos se pasaría por entre nuestros dedos. ¿Saben por qué? Por nuestro pecado. Tú y yo tenemos que seguir luchando día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo en contra de este pecado. Y no podemos bajar nuestra guardia. El pecado tiene mucho más poder de lo que nosotros imaginamos o pensamos. Y si no confiamos en Cristo Jesús para la salvación que Él nos ha dado, nosotros vamos a tener serios problemas. El mensaje de hoy trata de recompensa y castigo. Y sin Cristo Jesús, lo único que nos espera es castigo. La vida en Cristo no es fácil vivir. No es fácil vivir porque tú y yo vivimos en un mundo caído. Y lo que hemos aprendido en este mundo, ¿adivina qué es? Pecado. Eso sí lo sabemos. Lo sabemos al pie de la letra. Como les estaba diciendo a los hombres allá, antes de venir aquí, fuimos a orar. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer para recibir castigo? Y nosotros pensamos, no es que yo tengo que desobedecer, yo tengo que fallar, yo tengo que mentir. Y la realidad es que tú no tienes que hacer absolutamente nada. Tú no haces nada y tú vas a recibir castigo. Debido a que vives en un mundo que está caído. Para recibir recompensa tú tienes que hacer algo, pero ese algo no es cualquier cosa. Ese algo es adherirte, añadirte a la voluntad de Cristo Jesús para recibir esa recompensa que Él tiene para ti. ¿Cuál es esa recompensa? Y nosotros podemos nombrar muchas cosas, vida eterna, nosotros podemos nombrar bendición, nosotros podemos nombrar calles de oro, puertas de cristal y puertas de perla, un mar de cristal y un sinnúmero de cosas, ¿sí? Que nosotros encontramos en la palabra de Dios y todos queremos esa bendición. Pero para recibir esa bendición, tú y yo vamos a tener que sacrificarnos a nosotros mismos y creer que estamos juntamente crucificados con Cristo en el Calvario, porque Él ha pagado por nosotros la recompensa que se necesitaba pagar. Amén. Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 al 15 dicen lo siguiente: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús, era hasta ahí, ya me estaba adelantando, hasta el 15. Vamos a orar. Cleme, ¿quieres orar por favor? Amén. Ok, como ya les dije, el tema es recompensas y castigo. Simplemente estamos haciendo un repaso de los estudios que estuvimos teniendo. Está establecido el tribunal de Cristo y el gran trono blanco. La Biblia es muy clara en enseñarnos que Dios es justo y retribuye las acciones humanas, o sea que recompensa o castiga las acciones humanas.
La obediencia y la fe traen bendición y vida eterna, mientras que el pecado, la maldad y el rechazo a los mandamientos de Dios conllevan castigo, consecuencias terrenales y juicio divino. Eso es bien claro en las Escrituras, y todo lo que tenemos que hacer es indagar un poco, meternos un poco, y nos vamos a dar cuenta de estas dos cosas que son ofrecidas de acuerdo a la palabra de Dios. Dios es amor, amén. Dios es amor, pero como dijimos en el párrafo anterior, Dios también es justo. Dios es amor porque Dios es amor, es por consiguiente la fuente de amor, gracia y misericordia y paz. Porque Dios es justo, es igualmente ira. Recuerda que estamos hablando de recompensa y castigo. Dios es amor, y muchos de nosotros, o sea, muchos de la humanidad queremos quedarnos en que Dios es amor. Y porque Dios es amor, yo quiero vivir y hacer como a mí me dé la gana. Porque al fin de cuentas Dios es amor y me va a perdonar. Pero eso nos olvida que Dios también es justo. Y quien es justo no va a dejar pasar esas cosas por alto. Por consiguiente, Dios es justo y Él es también ira. La ira de Dios vendrá sobre toda injusticia. Y tú y yo nos son reveladas estas cosas claramente en las Escrituras. Además que Dios es también ira, Él también es venganza. O sea que Dios mismo en su palabra nos dice que tú y yo no debemos tomar venganza por nuestra propia cuenta. Que si tú y yo estamos confiando en Él, que Él es nuestra salvación, Él es quien vengará nuestras injusticias. O sea, las injusticias que son hechas en contra de nosotros cuando su voluntad, su trabajo y su servicio nos encontramos haciendo en esta tierra. Ahora, eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero Dios nos da todo lo necesario para que tú y yo comencemos a caminar por esta vida con esa actitud y con esa voluntad. En cuanto a recompensas, las acciones buenas y la fe sincera tienen una recompensa de parte de Dios. Dios es el fiel y justo. Es fiel y justo en premiar el esfuerzo, el servicio fiel y la búsqueda de su rostro. Las recompensas las podemos ver en esta vida de diferentes formas. Tú y yo podemos alcanzar paz en medio de todo el caos, en medio de la tormenta. Tú y yo podemos ver las bendiciones espirituales como enseñar en el centro de acción, predicar la palabra, no solamente en el templo, sino que predicar la palabra en público, tratando de llevar a otros a los pies de Cristo Jesús. Tú y yo podemos discipular, enseñar a otros a caminar en Cristo. Tú y yo podemos ver la bendición de Dios en ser ejemplo y el fruto y el futuro. Ser ejemplo nosotros en esta vida y en el futuro que nos espera. Una vida eterna, una vida con Cristo Jesús, una vida de eterna bendición a los pies de Dios y todas estas cosas. En cuanto a castigo, el pecado y la maldad apartan a las personas de Dios y de todo aquello que es bueno. Eso es lo que hace el pecado. Y tú y yo a veces tenemos ese sentir, tenemos ese deseo. No tenemos ganas de leer la Biblia, no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de ir a la iglesia. Y en cuanto a la voluntad de Dios, esas cosas Dios nos dice que son malas, porque nos van a apartar y nos van a separar de su voluntad. Y nosotros decimos, Dios entiende. ¿Qué te he dicho antes? ¿Cuál es mi dicho? Joel, allí, fíjate en tus notas, ¿cuál es mi dicho? Dios entiende mangos, porque Dios ya nos dijo qué es lo que tú y yo tenemos que hacer en cuanto a ello, en cuanto a nuestras responsabilidades, en cuanto a lo que tú y yo debemos estar haciendo. No mi voluntad, no nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. Recuerda, nuevamente estamos hablando de recompensa y castigo. ¿Cuántos quieren recompensa? ¿Cuántos quieren castigo? Nadie queremos castigo. Ni en esta tierra, ni en la vida venidera, ni en ningún tiempo. Todos queremos recompensa. Y tú y yo tenemos que recapacitar en cuanto a todo ello. En cuanto a esto que Dios castiga el pecado y la maldad, lo cual como consecuencia trae grandes desgracias. Grandes desgracias en este tiempo y una desgracia mucho más grande en el tiempo venidero. Para los que no creen o rechazan a Dios, la Biblia
nos advierte de un castigo eterno que espera. Ese castigo ya está preparado. Dios lo preparó para el falso profeta, Dios lo preparó para el diablo y todos sus ángeles caídos. El falso profeta, como no quiso entrar en la voluntad de Dios, también fue a dar ahí. Y si tú y yo no nos adherimos a la voluntad de Dios, también seremos lanzados. El ser humano que no se adhiera a la voluntad de Dios también será lanzado al lago de fuego, que es el castigo eterno. De eso hablamos la semana pasada y lo estuvimos viendo allí en Apocalipsis capítulo 20. Un castigo eterno que espera una separación de la presencia de Dios, y mientras vivimos en este mundo, espinos y cardos, dice Jesús, mientras vivimos en este mundo. Y también nos lo dice allá en Génesis capítulo 3 versículo 18. Por cuanto desobedeciste y hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto que te dije que no comieras, espinos y cardos te producirá la tierra. De ella comerás todos los días que vivas sobre la faz de la tierra, y espinos y cardos te producirá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguna vez has tratado de sembrar la tierra, tu maicito, tu frijolito y estas cosas y lo otro, tus lechuguitas y tus pepinos? ¿Sí? ¿Alguna vez has tratado de sembrar eso para cosechar y poder comer el fruto de tus manos? Y te das cuenta que llegan las aves del cielo y se quieren comer el fruto. Te das cuenta que llegan las langostas y se quieren comer las hojas del fruto. O sea, que quieren arruinar todo. Llegan los topos que vienen por abajo de la tierra y se comen la raíz, lo cual rinde tu fruto inservible. Al último no cosechaste nada. Espinos y cardos te producirá. Además de eso, el sol, trabajar bajo el sol, regarlo, quitarle la grama, cuidar de las plagas y todas esas cosas. Adán y Eva no se tenían que preocupar de eso cuando estaban en el jardín. No había maldad, no había pecado, no había ninguna cosa. Todo lo que sembraban se daba a su tiempo. Ellos solamente se encargaban de cuidar, de regar, y no tenían espinos y cardos por los cuales preocuparse. Y eso es lo que nos está dando a entender, que mientras tú y yo vivimos en esta vida, si vivimos con Jesús, vamos a tener problemas, pero recompensa al final del tiempo. Si vivimos en este mundo sin Jesús, vamos a tener problemas y castigo al fin de los tiempos. Es lógico lo que tú y yo debemos escoger, amén. Es lógico. Ahora, en cuanto a lo que nos dice en estos versículos, quiero irme versículo por versículo. No va a ser tan tardado como ustedes piensan que va a ser. Punto número 1. Jesús pronto vendrá y dará a cada uno su merecido. Jesús pronto vendrá. Y esto lo vimos nosotros en el aspecto viendo a los creyentes, así como lo vimos la semana pasada viendo a los que no creen. Dándonos a entender que en cuanto a creyentes habrá un nivel de lo que Jesús va a dar. A este va a dar esto por lo que hizo, a este va a dar esto por lo que hizo, y también sufrirá pérdida por lo que no hizo. A los incrédulos dará cierta cantidad de castigo por lo que no se hizo y por lo que se hizo mal. ¿Sí? En cuanto a violencia, en cuanto a todas esas cosas. En los versículos 12 y 13 dicen lo siguiente: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. En primer lugar, aquí nosotros vemos que Jesús promete regresar pronto. Jesús promete regresar pronto. Y aquí, desde el principio de los tiempos, nosotros podemos ver que los apóstoles tenían este mismo problema al cual tú y yo nos enfrentamos. Cuando tú y yo escuchamos la palabra pronto, estamos esperando que Jesús regrese para la próxima semana, porque va a ser pronto, o tal vez regresa mañana, porque va a ser pronto. Y lo que aquí está dando a entender en su significado original en cuanto a lo que se usa para la palabra pronto, es más bien rápidamente. Es más bien rápidamente, o sea que tiene más que ver con la manera en que Él vendrá que como Él lo hará. La venida de Jesús va a ser repentina. Y tú y yo podemos ver en versículos en los evangelios
Que Jesús advierte en cuanto a esto. No quiere decir que, hey, espérate porque Jesús va a venir pronto. Los apóstoles estaban pensando que Jesús iba a regresar en su propia era, o sea, en aquel tiempo, antes de que los apóstoles murieran, antes de que pasara aquella generación. Y no es necesariamente que Jesús estaba dando a entender eso. Podía pasar, pero no pasó. Y lo mismo es para nosotros hoy. ¿Qué decimos? Hey, el día de la salvación es hoy porque mañana no es una garantía, lo cual estamos dando a entender que Jesús bien puede regresar esta tarde, como puede regresar en este mismo instante o tal vez en 1000 años. Y lo que da el sentido que quiere dar a entender en su totalidad es que tú y yo debemos estar preparados. En especial si tú y yo decimos creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador, si tú y yo confiamos en Jesús como nuestro Salvador, debemos estar esperando que repentinamente Jesús llegue ya. Y que mientras tanto tú y yo estemos haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer. En Mateo capítulo 24 versículo 36 dice lo siguiente: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Y esto es Jesús dándoles esta escritura a sus discípulos y a sus oidores. En Mateo 24:44 nos dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y nosotros no pensamos que Jesús va a llegar si Jesús viniera, que no va a llegar en este momento. Porque nosotros estamos teniendo un servicio de celebración, nosotros estamos adorando a Dios, estamos leyendo nuestras Biblias y estamos haciendo algo bueno. Nosotros quisiéramos que Jesús viniera cuando nos está yendo mal y que nos saque de los apuros, pero la realidad es que sea el tiempo donde tú y yo nos encontremos, tú y yo necesitamos estar preparados para cuando Él venga, porque repentinamente Él va a venir. Adicionalmente, en este mismo pasaje, esta promesa incluye el hecho de que Dios recompensará a cada uno según su obra. Los creyentes que hayan sido fieles pueden esperar recibir recompensas, pero los incrédulos deberán enfrentarse al castigo de Dios. El hombre ha de morir una sola vez y después de ello, el juicio. Si eres creyente, el tribunal de Cristo, y si no eres creyente, el gran trono blanco. Juicio eterno. ¿Cuándo son esos juicios? Déjame darte una fecha. No sé. Ni tú tampoco sabes, ni nadie sabemos, ni los ángeles de los cielos saben. ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? Estudio bíblico, oración, compañerismo y testimonio. ¿Sí? Para estar preparados para cuando Él venga, lo cual nos va a mandar a adherirnos a la voluntad de Dios, sea cual sea nuestra situación. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice lo siguiente: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos queremos que Jesús regrese ya? No, espérense, yo necesito un tiempito más. Tengo cosas que hacer, tengo metas que cumplir. Yo no he ganado suficiente dinero en esta vida para tener todo lo que quiero. Y ustedes ya quieren que Jesús regrese. ¿Sabes que tristemente muchos así pensamos? Y no estoy hablando de personas de este mundo, yo estoy hablando de personas que decimos pertenecer a la iglesia. Lo cual nos da a entender que no estamos donde necesitamos estar, que no estamos metiéndonos en la escritura, llevándolo a la aplicación a nuestros corazones. Mira, si tú y yo llevamos la escritura en aplicación a nuestra vida, va a ser pasajera. Tú y yo vamos a vivir esta semana para el Señor, pero la próxima semana se nos va a olvidar. Tú y yo necesitamos estar llevando la aplicación de la palabra a nuestros corazones, mente, voluntad y emociones. Porque eso es lo que necesitamos estar viviendo. Mente, voluntad y emoción, a nuestra alma, lo que es todo nuestro ser. Y si eso estamos haciendo, tú y yo vamos a tener las leyes de Dios frescas en nuestra mente y en nuestro corazón para vivirlas y vivir de acuerdo a ellas. Y esto es lo que dice Pablo. Hey,
Mi vida no ha sido fácil. Yo predico la palabra de Dios porque esto es lo que el Señor me ha mandado a hacer. Pero estoy seguro que cuando yo muera, y no me importa morir, recibiré la corona de vida que el Señor tiene preparada para mí. Y no solamente yo, si tú eres mi discípulo, si tú estás bajo mi enseñanza, a ti también el Señor juez justo te dará tu corona de vida. Y esas son cosas que Dios nos asegura en su palabra, pero lo que tenemos que hacer tú y yo, eso depende de nosotros. Es nuestra responsabilidad. Acuérdate que te he dicho que Dios es soberano y nosotros responsables. Tú y yo somos responsables. En Romanos capítulo 1 versículo 18 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así como Dios nos tiene esa corona preparada a quienes creen y siguen su voluntad, de igual manera Él tiene algo separado para aquellos que hacen injusticia, que esconden la verdad de aquellos que quieren hacer la verdad. Jesús se identifica a sí mismo con un detalle que tú y yo no podemos evadir. Él dice: yo soy el alfa y el omega, yo soy el primero y el último, el principio y el fin. Yo te he dicho varias veces que cuando tú y yo llegamos a Cristo Jesús, aquí es donde realmente nuestra vida ha comenzado. En Cristo Jesús es cuando nuestra vida para honra y gloria de Dios comienza a contar. Sí, vamos a tener muchas experiencias que nos van a ayudar ahora en nuestra vida, que aprendimos antes de Cristo Jesús. Y tú y yo tenemos que decidir si las vamos a aprovechar para el engrandecimiento del reino. Por ejemplo, yo a cantar y a tocar instrumentos no lo aprendí en la iglesia, lo aprendí en el mundial. Y yo decido si quiero traer esas experiencias y ponerlas a la disposición de Dios para el engrandecimiento de su reino. Ahora, quiere decir que no las puedo seguir usando como las usaba en el mundo. Que aquí hay reglas y hay mandamientos y hay estatutos que van a regir, a decir cómo es que yo voy a usar mi canto, o sea, mi voz, en cantar y el instrumento que yo toque. ¿Sí? Y de la misma manera, si tú enseñabas en el mundo, si tú tienes una maestría de cualquiera que sea, tú tienes un título, tú tienes un maestrado, lo que sea, un doctorado, pues lo que quise decir, lo vas a traer a la voluntad de Dios y ponerlo en práctica para el engrandecimiento del reino de Dios. Jesús dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esto significa que Él es eterno, Él es el creador de todo, Él es el centro de toda la historia. Que Dios existía antes de todos y seguirá existiendo por siempre, siendo el creador y el destino final del universo. Es Jesús hablándonos aquí en este libro, al final de su libro, cuando dice: yo vendré pronto, prepárate. Está listo, guarda mi palabra porque yo pronto vendré. Él es el principio y el fin. Él es el final del universo, el destino final del universo. Ahora, Colosenses capítulo 1 versículo 16 nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién es Él? Es Jesús. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para quién fuiste tú creado? Para mí mismo. ¿Sí, verdad? No, yo no fui creado para mí mismo. Yo fui creado para Jesús. Tú fuiste creado para Jesús. La iglesia fue creada por Dios, la institución de Dios creada para Jesús, de la cual Él es la cabeza. ¿Sí?
Romanos capítulo 11, versículo 36 nos dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. No solamente tú y yo fuimos creados y las instituciones y todas las cosas que podemos ver, sino todas las cosas que tú y yo podemos ver que existen en este mundo fueron creadas por Él, para Él. Por Él y para Él. ¿Sí? ¿De quién estamos hablando? De Jesús, aquel que pronto vendrá y dará a cada uno su merecido. Y espero que tú y yo seamos parte de los que vamos a merecer esa recompensa. Y si no, hoy es el día de hacer ese cambio, de dedicar más nuestras vidas a Jesús y ya estamos ahí, o de venir a Jesús para recibir de Él la recompensa que Él tendrá para nosotros. Punto número 2. ¿Quiénes son los bienaventurados y qué derecho tienen? El versículo 14 nos dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. 3 cositas aquí que quiero compartir contigo rápidamente. Bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados? Estos bienaventurados son los que han sido hechos justos por la fe en Jesucristo. Su obediencia a los mandamientos de Dios no es la base de su salvación. Nuevamente, los mandamientos que encontramos en la palabra de Dios no son la base de la salvación, sino la evidencia de ella, su testimonio. He ahí la razón por la cual te dije hace un momento de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, mente, voluntad y emociones, y de ahí llevarla a la práctica a nuestras vidas. Porque esa es la evidencia que tú y yo tenemos a Cristo Jesús. No puede ser que tú me digas que tienes a Cristo Jesús, pero que tu boquita siga siendo la misma que tenías en el mundo, que hables como hablabas en el mundo. No puede ser que tú vivas en Cristo Jesús y tus pensamientos no han cambiado ni un poco, porque Cristo Jesús cambia a la persona en su totalidad. No puede ser que tú vivas en Cristo Jesús y tus acciones siguen siendo las mismas. No puede ser, porque las acciones que tú y yo tenemos en Cristo Jesús son la evidencia que tenemos de la salvación. Si decimos que tenemos salvación, nuestras acciones deben de ser similares a las de Cristo Jesús. Amén. La relación entre la salvación y la obediencia es un tema constante mientras nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, el cual nos enseña que la obediencia a Dios no es el medio para la salvación, sino el resultado de un corazón arrepentido. El resultado de un corazón arrepentido. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, nos dice lo siguiente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó estas buenas obras en Cristo Jesús para que tú y yo vivamos en ellas, llevándolas a cabo en nuestra vida. La salvación no es algo que se le ocurrió a Dios y dijo, ahí está. Es por gracia. Es por gracia. Es algo que tú y yo no merecíamos, pero Dios en su misericordia y en su bondad quiso darnos la salvación para que tú y yo pudiésemos vivir con Él, por Él y para Él. La segunda cosa, los que lavan sus ropas. En Juan capítulo 3, versículos 2 al 20, y no vamos a leer todos los versículos, solamente quiero darte un enfoque de todo ello. En Juan capítulo 13, de los versículos 2 al 20, está sucediendo la escena cuando Jesús lava los pies a sus discípulos.
Y ya sabemos cómo va el asunto. Allí podemos ver que Jesús menciona que Judas le va a traicionar y están en la última cena. Y cuando terminaron de comer, Jesús se quitó sus ropas exteriores y se ciñó una toalla en su cintura y agarró un lebrillo, creo que dice ahí, o sea, un cántaro, una chunche donde echar agua, pues, para que me entiendan. Y echó agua y se sentó ante sus discípulos y lavó los pies de sus discípulos y los secaba con la toalla. ¿Ustedes se acuerdan qué sucedió cuando Jesús llegó con Pedro? Oh, no, Señor, ¿cómo es que tú me vas a lavar los pies? Tú jamás me lavarás los pies. Y nosotros cuando vamos a estudiar esto, nos damos cuenta que los únicos que lavaban los pies eran los sirvientes, que eran las personas de menor categoría que se encontraban en la casa. Ese era su trabajo, lavar los pies. Y aquí Jesús está tratando de lavar los pies de sus discípulos. Bueno, los está lavando. Y cuando llega con Pedro, y entonces Jesús le dice a Pedro, si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. O sea, tú no eres mi discípulo. ¿Y qué dijo Pedro? Oh, no, yo soy discípulo 200%. Lávame la cabeza, lávame todo el cuerpo, porque yo soy tu discípulo. Jesús le contesta, no es necesario, porque ustedes limpios están por la palabra que han recibido, dándoles a entender, ustedes tienen testimonio, lo que estuvimos hablando en el párrafo anterior, ustedes tienen testimonio que las demás personas no tienen. Y nosotros podemos ver que miramos la vida de los apóstoles en su totalidad y nosotros decimos, estos son incrédulos. Pedro negó a Jesús, todos se corrieron cuando las cosas difíciles se pusieron difíciles. No entendían las enseñanzas de Jesús. No sé si tienen referencia con algunas personas que ustedes conocen. Pero Jesús le está diciendo a Pedro, ustedes están limpios. Lo único que tienen que hacer es lavarse los pies. En cierto sentido, Jesús se estaba refiriendo a la diferencia que hay entre un ritual y una limpieza real completa. ¿Sí? Tú y yo no podemos ser limpios por los rituales. Los rituales de nada nos servirán. Si tú y yo tenemos la confianza en los rituales, tú y yo vamos a estar perdidos. Tú y yo vamos a recibir el castigo que no queremos. Al mismo tiempo, Jesús al mismo tiempo está haciendo una distinción entre sus verdaderos discípulos y otros impostores. Se está refiriendo a Judas Iscariote. Quien cree en Jesús guarda sus mandamientos porque está completamente lavado por la sangre de Cristo Jesús. Pero a medida que caminamos por este mundo vamos a tener encuentros con la maldad. Y esa maldad de vez en cuando nos va a hacer fallar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Lavar nuestros pies. Literalmente. Oh, yo tuve un mal pensamiento, me voy a ir a lavar los pies. No se está refiriendo de esa manera. Lo que está dando a entender es que si tú y yo tenemos un mal pensamiento, una mala actitud, si tú y yo fallamos en cuanto a cualquier cosa, lo que tenemos que hacer es confesarnos nuestros pecados los unos con los otros, confesar nuestro pecado para con Dios. La oración del justo, ¿qué dice? Puede mucho. ¿Y quién es justo? Levántame tu mano. Si tú tienes a Cristo Jesús, tú estás en ese grupo de justos. Pero tú y yo tenemos que creer que somos justos junto con Cristo Jesús. Si somos justos junto con Cristo Jesús, tenemos que tener ese testimonio, tenemos que tener ese estilo de vida que Cristo Jesús miramos que tuvo mientras estuvo en su ministerio terrenal, guardando sus mandamientos, haciendo la voluntad de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Jesús no necesitaba ser lavado. Sin embargo, miramos que a Jesús también le lavaron los pies. No era porque había fallado, sino que él literalmente tenía sus pies sucios. Pero tú y yo, en cuanto a lo que está dándonos a entender la Escritura, el pecado nos contamina y necesitamos confesar nuestras faltas para con Dios, día tras día tras día. En tercer lugar, la tercera cosa aquí
es el árbol de la vida. En Génesis capítulo 3, versículo 22. Si vamos allá al principio, en Génesis capítulo 3, versículo 22. A ver si podemos encontrar Génesis. Dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Que no era la intención de Dios que el ser humano viviera para siempre? Entonces, ¿por qué lo echó fuera del jardín? Adán y Eva pecaron, Adán y Eva cometieron un error, y Dios, podemos ver ahí en los versículos anteriores, que a cada uno le da su castigo. A la serpiente le da su castigo, a Eva le da su castigo, a Adán le da su castigo, y luego dice: el hombre es como uno de nosotros, o sea, refiriéndose a Adán y Eva, sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. No vaya a pasarse y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Dios los echó fuera. Lo que está hablando en el principio, ahora lo está hablando al final de los tiempos. El árbol, quien lave sus ropas, quien viva como Dios manda, tiene derecho al árbol de la vida, de cual Él privó a Adán y Eva en el principio. Pero esa es la cosa. Que sea como uno de nosotros describe la pérdida de la inocencia humana al experimentar el mal por propia voluntad tras desobedecer el mandato de Dios de ir en contra de su voluntad. ¿Sí? Dios sabía lo que el pecado podía hacer. Ahora Adán y Eva también saben, porque se han encontrado en contradicción con Dios. Dios vino a buscarlos, y ¿qué hicieron ellos? No salieron a su encuentro, sino que se escondieron. Ahora es muy diferente. Y podemos alargarnos en este es totalmente otro mensaje, pero simplemente quiero darte un panorama ahí. El conocimiento del bien y el mal representa la madurez moral caída, o sea, que ha perdido fuerza, energía y vitalidad en cuanto a lo espiritual, y está completamente desenfrenado al mal, donde el hombre ya no solo conoce el bien por la obediencia, sino que conoce el peso del pecado, el peso real del pecado. Y mira, si tú y yo hemos venido a Cristo Jesús, tú y yo conocemos el peso real del pecado. Y en especial, si tú y yo hemos vivido unos cuantos años o unos cuantos meses en Cristo Jesús y nos hemos dado cuenta de la realidad y la regamos, nosotros conocemos la realidad del peso del pecado. Y eso es lo que está dando a entender en cuanto a todo esto. O sea, que sea como uno de nosotros, el conocimiento del bien y el mal. Y la tercera cosa aquí es el árbol de la vida. Dios los echó fuera para que no alargaran su mano y comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Simboliza la inmortalidad física, e impedir el acceso a este árbol se interpreta teológicamente como un acto de misericordia para evitar que el ser humano permanezca eternamente separado de Dios en una condición de sufrimiento y maldad. No es que Dios fuera malo, no es que Dios no quisiera que el hombre viviera para siempre, sino que Dios no quiso que el hombre viviera para siempre en la condición en la cual se encontraba. Ahora que había sucedido que ellos habían incurrido en pecado, necesitaba ser rescatado del pecado para poder darle el derecho al árbol de la vida y así vivir para siempre. ¿Cómo? Así como Jesús, así como el Espíritu Santo, así como Dios, santo, puro y sin mancha, no en su condición caída. Y esto es lo que está hablando allí. Quienes lavan sus ropas han sido limpiados de todos sus pecados, han entregado sus vidas a Cristo Jesús, y la sangre del Cordero ha quitado todo peso de pecado, toda culpa. Y ahora sí, hay derecho al árbol de la vida. Ven y come. Amén. Juan, capítulo 10, versículo 1, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón
y salteador. ¿Por dónde dice que los justos van a entrar a la Nueva Jerusalén? Por las puertas de la ciudad. Por las puertas de la ciudad. Sin vergüenza, sin pena, sino que con todo orgullo y con toda justicia, sin ningún temor absolutamente a nada, se va a entrar por las puertas de la ciudad. Quien se brinca por otro lado es ladrón y salteador. Y no se podrá entrar por otro lado. No importa qué tan ladrón seas ni qué tan salteador seas, no se podrá entrar por otro lado. Y ahí la razón por la cual se nos anima a llegar a Cristo Jesús y buscar su justicia para adherirnos a su verdad. Punto número 3. Los que quedan fuera y su condición. Los que quedan fuera y su condición. Y este versículo es uno de los más fuertes, según mi opinión, que podemos encontrar, y también lo dice allá en Isaías. El versículo 15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Una nota, aquí rapidito. ¿Qué fue lo que trajo, lo que dio entrada al pecado al mundo? ¿Se acuerdan? Allá en Génesis capítulo 3, que la serpiente le dijo a Eva: no morirás. ¿Cómo crees? No morirás. ¿Era verdad o era mentira? ¿Ah? Era mentira. Acuérdate que estamos viéndolo desde el punto de vista de Dios. Cuando Eva tomó ese fruto y comió de él, ella murió. Nosotros estamos viéndolo desde nuestro punto de vista, no murió. Pero desde el punto de vista de Dios, sí murió, porque ya no tenía relación con él. Dios ya no se podía acercar a ella, porque había pecado. El pecado hace una división entre nosotros y Dios, según Isaías capítulo 53. De tal manera que Él no escucha, no importa qué tanto nosotros gritemos. Una mentira. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Todo aquel que ama y hace mentira, no entrará. No entrará. Lo primero que yo quiero hablar aquí en cuanto es a los perros, porque la Biblia dice: los perros están fuera. Y nosotros decimos: no has oído ahí por ahí a tus amigos que dicen: ay, mi perrito murió el año pasado, pero un día lo volveré a ver allá en el cielo. Nosotros miramos a los perros como qué lindas mascotas, y los tenemos allí adentro de la casa, les peinamos su pelito, los llevamos a bañar, les ponemos un collar, ahí los traemos cargados. Yo he visto muchas personas que van manejando y ya llevan su perrito en los brazos como si fuera un bebé. Ese no era el caso en aquellos tiempos cuando esto fue escrito. En la Biblia, los perros no se veían como mascotas adorables, sino como animales callejeros, impuros, salvajes y peligrosos. Su figura, o sea, el hecho de que aquí dice los perros estarán afuera, se utilizaba de forma simbólica para representar impureza, hostilidad y personas sin principios morales. He ahí la razón por la que dice los perros estarán fuera. No se quieren adherir a los principios de Dios, no quieren ver los principios de Dios, rechazan todo aquello que tiene que ver con Dios. Es simbólico. El pasaje, en este término se usa para referirse a personas con conductas inmorales y degradantes. O sea, que cada vez van de mal en peor. De mal en peor. Los hechiceros, los que practican la brujería, la magia negra y no buscan la guía espiritual, fuera de Dios, haciendo milagros falsos por medio de magia, demonios y engaños. Y nosotros podemos ver
algunos ejemplos en la Biblia en cuanto a esto. Acuérdate de los magos allá que fueron con Faraón, que hicieron algunas de las mismas cosas que Moisés estaba haciendo. Dios estaba haciendo por la mano de Moisés. Ellos pudieron replicar algunas de esas cosas, pero no era por la voluntad de Dios, sino que era con engaño, era por la voluntad de los demonios y todas esas cosas. Ellos también estarán afuera. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 18, por si quieres buscarlo. Los inmorales y los asesinos, quienes rompen en la maldad sexual, y los que quitan las vidas a otros, también estarán afuera. Los idólatras, los que adoran dioses falsos o imágenes en lugar de su creador. ¿Quién te creó a ti? A mí me creó el iPhone, por eso yo lo adoro. A mí me creó, ¿qué otro teléfono? El Galaxy, Samsung. Eso es idolatría. Y si estamos en ese punto, si estamos en ese caso, vamos a quedar fuera de las puertas de la ciudad. Y fuera de las puertas de la ciudad será el lloro y el crujir ¿de qué? De dientes. No es nada bello, no es nada bonito. Los mentirosos, los que aman y practican el engaño como estilo de vida. Y hay unos que tienen la jactancia, o sea, tienen la sinvergüenzada de decir, no, es que yo soy un mentiroso profesional. Yo sí la sé hacer. Pues déjame decirte que en aquel tiempo no la van a saber hacer. Quedarán fuera de la ciudad. Quienes son desviados de continuo al mal no tendrán acceso a la vida eterna ni a la presencia de Dios en la Nueva Jerusalén. De continuo al mal no se refiere a un error ocasional, de lo que estábamos hablando hace rato. Vamos a cometer errores ocasionales. En este caso no se está refiriendo a un error ocasional, sino una vida entregada por completo al pecado sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento. Para concluir, para terminar, el versículo 21 de Apocalipsis capítulo 22 que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia de nuestro Señor es la única manera que Dios salva a los pecadores. Representa el regalo de la salvación y la ayuda diaria para los fieles, o sea, quienes están en Cristo Jesús. Con todos vosotros, la gracia sea con todos vosotros, muestra que esta bendición no es solo para el autor, o sea, Juan, que estaba escribiendo esta palabra, o un grupo pequeño de personas, sino una promesa abierta para toda la comunidad de creyentes que ha habido, que hay y que habrá en el futuro. El amén al final de este versículo: sí, Señor, ven pronto. Amén. Funciona como una afirmación de fe. O sea, yo creo en Jesús, yo quiero que Jesús venga ya, un así sea. O la certeza de que las palabras del libro y la promesa del regreso de Cristo son verdaderas, aunque parezcan sacadas de un cuento, son verdaderas. Sí, Jesús, sí, Señor Jesús, ven pronto, ven ya. Y entre todo esto, nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, esperamos recibir recompensa. Busquemos vivir de una manera que agrada al Señor, día y noche. Día y noche. Pongámonos de pie. Padre Celestial que estás en los cielos, grande y misericordioso eres, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, mi Señor, y que tiene la capacidad para cambiar nuestros corazones, cambiar la dirección en la cual nos encontramos yendo. Bendice a cada uno de los presentes, mi Señor, y dales sabiduría y entendimiento. Y dales esa humildad, mi Señor, para que nos hagamos preguntas los unos con los otros, para que nos exhortemos los unos con los otros y podamos así crecer en gracia, crecer en sabiduría. Mi Señor, cuando sea tiempo de irnos de aquí, despídanos en paz, mi Señor, y ayúdanos a compartir lo que en tu casa hemos aprendido. Bendice el siguiente faceta del servicio que está a continuación, el observar tu cuerpo y tu sangre, mi Señor, en la cena del Señor. Que tú seas exaltado y que tú seas
mi Señor, ministrado por tus siervos. En Cristo Jesús, amén.